y me parece súper importante poder, sobre todo, saludarlos en un tema tan importante, ¿no? Que es la posibilidad de pensar al Estado como garante de los derechos de las personas con discapacidad. Y me parece que es súper importante pensarlo de ese lado, sobre todo con un concepto súper importante que es el concepto de equidad, ¿no? Que es un concepto simple, pero que a veces cuesta encontrar en distintos contextos sociales. El contexto de equidad es la posibilidad de entender que todos necesitamos un trato diferencial y que en ese trato diferencial tiene que estar porque somos todos distintos, ¿no? Todos los que estamos acá tenemos realidades económicas distintas, tuvimos modelos de crianza distintas, tenemos necesidades distintas. Y esta posibilidad de pensar la equidad implica entender y comprender que hay personas que, bueno, como las que están acá, necesitan un anteojo para poder acceder a la información visual y otras necesitan otro tipo de apoyos para poder equiparar sobre todo sus oportunidades. Cuando venía pensando, decía, y sobre todo cuando me contactaron, en un momento me preguntaron, ¿y a qué representás? Y yo les decía, la verdad que no represento a nadie. Sí, es verdad. Tengo un espacio donde acompañamos a más de 250 familias, a más de 250 personas con discapacidad. Pero sí es verdad que en la militancia, muchas veces por las redes, hay muchas familias y muchas personas con discapacidad que me cuentan sus historias, ¿no? Y hace poquito, justamente una mamá me contaba una historia de que había tenido una situación con su hijo y había terminado en una guardia. Su hijo tenía discapacidad intelectual y cuando lo intervienen lo sedan. Lo tienen que pasar a una sala y a la sala no la permiten pasar. La mamá le pide por favor que la dejen asistir, porque cuando se levantase su hijo se iba a poner nervioso y tal vez la situación se iba a agravar. Y los médicos no la dejaron pasar. Su hijo se despertó y dicho y hecho, no la vio, se desesperó, no comprendía dónde estaba. Y como cualquier persona que no comprende la situación y entra en un momento altamente estresante, bueno, empezó a agredir a todo el personal. Terminó sedado, amarrado a una camilla. Todo porque el personal médico no accedió a comprender cuál era el apoyo que necesitaba su hijo. Así podría contar mil historias. Mismo hace poquito el Congreso Nacional, por ejemplo, promulgó la ley de etiquetado frontal, algo que para todos los consumidores es altamente importante, pero no tuvo perspectiva en discapacidad. Por ende, las personas con discapacidad visual no pueden acceder a ese derecho. Así podría seguir y hablar de, por ejemplo, aplicaciones del Estado que leen la cara de todos nosotros para poder acceder a esa información y a esa aplicación, y las personas con discapacidad visual tampoco pueden acceder. Ni hablar de la situación de la educación, ¿no? Donde lamentablemente a veces, por no tener esa perspectiva en discapacidad y contemplar la realidad de un otro, en un acto escolar ponemos la música alta y a esa persona le duele. En un acto escolar, de repente estamos cantando el himno y no lo traducimos a través de apoyos visuales. Creo que es muy importante empezar a tener, sobre todo, una perspectiva en discapacidad y creo que es muy importante poder impulsar esta ley donde cada organismo del Estado pueda tener una perspectiva y contemplar, sobre todo, que hay otros que necesitan ciertos apoyos y que esos apoyos hacen a que puedan acceder a sus derechos. Y sobre todo, para no olvidarnos de algo que me parece súper importante. Yo siempre, cada vez que tengo la posibilidad de hablarle a docentes y acompañarlos en ese proceso de formación, y hoy que aparte participo de Escuela de Maestros, o sea, trabajando con docentes y profesores de educación física en la Ciudad de Buenos Aires, les digo algo, ¿no? Les digo sobre todo y cuando empiezo que la escuela no duela. Y bueno, si estamos hablando del Estado, y sobre todo seguramente van a hablar muchas personas con discapacidad, o muchas familias que representan a sus hijos, podríamos decir que la vida no duele. Porque a muchos de los que estamos presentes y a muchas de las familias que acompañamos, la vida les duele. Y les duele por no contemplar esos apoyos que necesitan. Ampliemos los límites de lo posible. Creo que estamos un poco para eso y creo que el Estado está para eso, para ampliar esos límites de lo posible. Así que espero que esta ley pueda promulgarse, pueda avanzar y sobre todo para seguir pensando en la posibilidad de un otro, ¿no? De un otro que es distinto, que tiene otra realidad, pero que es necesario contemplarla. Muchas gracias.